Perfecto, bueno, como decíamos, vamos a hacer la primera entrevista de nuestro nuevo año en C Minutos de Radio, y un tema que nos tuvo en vilo y nos tiene todavía en vilo a todos los habitantes del planeta a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, que fue el ataque a la central nuclear Zaporizhia en Ucrania precisamente. Para esto vamos a hablar con Germán Guido Lavalle, quien es ingeniero, doctor del Instituto Balserio y doctor en ingeniería nuclear, por supuesto, para que nos cuente un poco, nos haga un análisis de qué podría haber pasado ahí y por el momento lo que se ha evitado, ¿no? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, Darío Ríos te saluda. Hola, ¿cómo estás, Darío? Un gusto estar con ustedes. Bueno, contame un poquito, para vos que sos un especialista en el tema, ¿qué te produjo cuando viste las llamas sobre la central nuclear más grande de Europa? Bueno, es una locura y es muy peligroso que esté habiendo un conflicto en un país donde tienen 15 reactores nucleares distribuidos en 4 sitios. Este sitio de Zaporizhia, que bien mencionabas, está en el sur del país, cerca de la península de Crimea, que ya está en poder de la Federación Rusa desde 2014. Y impactó anteanoche un proyectil sobre un edificio de esa central. Todo el mundo estuvimos en alerta a ver qué pudo haber pasado. La noticia, por suerte, fue que el impacto fue sobre un edificio auxiliar, un edificio de capacitación que está a unos 500 metros de los reactores. Entonces no tuvo mayores consecuencias, la seguridad nuclear no se vio comprometida. Pero, insisto, no se vio comprometida por 500 metros de diferencia, ¿no? Sí, incluso se dice, se especula que fue dirigido ahí como una especie de advertencia, ¿no? De aviso. Y efectivamente la interpretación es esa. El aviso es no ponga resistencia, yo te puedo estar tirando proyectiles al reactor nuclear, así que mejor déjenos entrar y hagamos las cosas de manera, pónganle comillas, pacífica. Claro. Entonces efectivamente se interpreta como que eso fue un aviso para que depongan la resistencia los ucranianos. Recordemos que el día anterior había civiles ucranianos que estaban rodeando la central para evitar que fuera tomada por las fuerzas rusas. Eso finalmente ocurrió en el día de ayer, y esa central nuclear está bajo control, según informan, de las fuerzas rusas, operada por los operadores ucranianos. Sí, tal cual. Y nosotros, bueno, sabemos como periodistas, ¿no? Y ya creo que la comunidad toda, que en cualquier guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Pero ¿cuánto hay de cierto de que una explosión en esta central nuclear podría hacer desaparecer a buena parte de Europa? Bueno, esa es a todas luces una exageración que lanzan los ucranianos, empezando por su presidente. Primero, distingamos lo que puede hacer una liberación al ambiente de un dañado, como puede haber sido el caso de Chernobyl, de una explosión atómica. Si uno impacta un misil contra un reactor nuclear, no tiene una bomba atómica, obtiene que se destruye el reactor y la radioactividad se libera al ambiente, que es lo que pasó en Chernobyl. Claro. Y alguien hablaba de 10 veces el impacto de Chernobyl. La verdad que no tiene también suena una exageración. En este sitio hay 6 reactores, en Chernobyl había 4, así que en todo caso es un 50% más de material que uno tiene en Zaporizhia frente a lo que había en Chernobyl. Claro, porque esto por supuesto que llena de pánico no solamente a la gente que vive en Europa, sino también a muchos argentinos, ¿no? Y otros países que tenemos familiares o amigos por allá, y hay pocos especialistas y el argentino tiene la tendencia a convertirse en especialista inmediatamente, ¿no? Cuando surge algún tema. Exacto, sí. Tengo mucha gente que me llama, que vive a 2.000 kilómetros del lugar, y yo le digo, bueno, 2.000 kilómetros, no, la verdad que estás absolutamente a salvo, no te preocupes. A ver, pongámoslo en términos razonables. El reactor de Chernobyl, que fue un accidente tremendo, yo estuve allí en el año 2000,
genera una zona de exclusión de 10 kilómetros. Claro. Sí, sí, sí. Estuvo ardiendo durante varios días, estuvo liberando su radioactividad al ambiente durante días, y el sector que quedó inhabilitado es de 10 kilómetros. Si vos estás a 2000, no tenés mayor riesgo. Claro, sí, sí, estás a una distancia bastante interesante, ¿no? Claro, a 2000 me decía gente que, por ejemplo, está en Italia, respecto del sur de Ucrania, es más o menos a distancia. Claro. Germán, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás? Bien, te quería consultar qué pasa si la planta deja de recibir energía. Bueno, ahí está, interesante tu pregunta. Un reactor nuclear, el tema que tiene es que tiene que seguir siendo refrigerado aún después de apagado. Ahí quizá el ejemplo para lo que vos preguntás es lo que ocurrió en Fukushima. En Fukushima se cortaron las líneas de alimentación eléctrica, se apagaron los reactores, desaparecieron los motores diésel por efecto del tsunami, es decir, todas las maneras de generar energía eléctrica desaparecieron. El reactor hay que mantenerlo refrigerado, como decía, aún después de apagado, y ese es el principal tema. Entonces, un reactor tiene básicamente esas tres formas de alimentarse para mantenerse refrigerado: con la generación propia, tomando energía eléctrica de la misma línea de alta tensión a la cual entrega puede recibir, y con motores diésel o algún otro tipo de generación auxiliar. Entonces, vos lo que no querés, si eso genera problemas, es quedarte sin esas tres fuentes. Entonces, los reportes indican que el día del ataque, anteanoche, había uno solo de los 6 reactores que estaba operando y al 50% de su capacidad. Y todos los expertos interpretamos que eso se debe justamente a que ese reactor estaba funcionando para entregar energía a los otros 5. Es decir, para estar seguros que si la línea de alta tensión que sale del reactor se cortaba, lo cual por suerte no ocurrió, aún podía mantenerse refrigerado con la generación propia. Ese es un poco el balance de la situación según tu pregunta, sí. Esa energía, esa refrigeración, ¿va a las piscinas donde se guardan las barras de combustible gastado, puede ser? Va a esas piscinas y al reactor mismo. En el reactor vos tenés algunas toneladas de material combustible, el uranio. Cuando vos lo apagás, eso no se apaga por completo, sino que sigue generando, no sé, un 5% de la energía que genera cuando está en operación, la genera cuando está apagado. Es decir, no se apaga del todo, es como mantener el motor regulando, te diría. Y eso, esa energía que libera va bajando, pero va bajando muy lentamente en el tiempo. Entonces, eso es lo que ocurre adentro del reactor mismo. Los combustibles gastados, es decir, el uranio que se saca porque ya se consumió buena parte de él, se lleva a piletas que suelen estar en algún sitio ahí mismo dentro de la central, pero fuera de los reactores. Este elemento combustible gastado también libera calor, mucho menos por supuesto, y cada vez menos a medida que va pasando el tiempo. Pero esas piscinas hay que mantenerlas refrigeradas también, sí. Germán, recordamos que también sos fundador y director de la consultora Candoit, que es una empresa argentina de ingeniería y desarrollo de software. Y a propósito porque estamos ahora como un poco impactados por el tema de lo negativo que es la energía nuclear, ¿no? Pero también se utiliza para muchas cosas buenas, justamente, y en ese sentido quería que nos cuentes un poco qué hay en marcha en nuestro país. Hay proyectos importantes, incluso una nueva central en Atucha, ¿no? Claro, exacto. Sí. En Canduit trabajamos un poco para el sector nuclear argentino y otros sectores también, el sector petrolero. Pero en el sector nuclear, hoy hay un proyecto significativo en marcha, que es la construcción del reactor CAREM de diseño e ingeniería argentinos. Eso está ocurriendo, a ver, para que tus oyentes tengan el panorama. Allí en Atucha hay 2 reactores en operación, Atucha 1 y Atucha 2. Atucha 1 desde hace 40 años está entregando energía eléctrica que todos consumimos, y Atucha 2 desde hace
tendría que hacer la cuenta, pero más o menos 10 años, serían 7 probablemente, está entregando energía eléctrica al sistema interconectado argentino. Y hay otro reactor que está en embalse. Lo que anunció el mes pasado el gobierno y las autoridades del sector nuclear es que va a comprarse un reactor chino. El modelo se llama Hualong One, que es el reactor que los chinos están queriendo exportar al mundo. Ese reactor sería el principal proyecto vigente en la Argentina en los próximos años, por lo que implica la construcción de un reactor que se anunció que es una inversión de $8.000 millones. Entonces, te imaginarás, hay mucho por hacer, por construir, etc. Si vos me preguntás específicamente lo nuclear, yo no estoy orgulloso de que compremos reactor a los chinos. Mi orgullo sería que la inteligencia argentina genere sus propios reactores, no que lo ande comprando, no hay ningún problema con los chinos, lo mismo sería de los americanos o los franceses. Pero el principal proyecto en cuanto a volumen y envergadura a los próximos años sería efectivamente ese. Hay que refrescar un poco también todo lo que tiene para la paz, ¿no? La energía nuclear, porque es creo que hay un desconocimiento, pero hay una gran parte de la sociedad seguramente mundial, y es como que a partir de la existencia o de los daños de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, como que está asociado al temor, ¿no? Al miedo. Sí, efectivamente, es una fuente de energía extremadamente potente. Vos en muy poca masa podés liberar mucha energía. El mundo consume cada vez más energía, así que hacer eso, que la energía nuclear pueda dar eso, es por cierto muy bueno. Tiene otra ventaja importante, que esa manera de generar energía no genera gases de efecto invernadero con los problemas que estamos teniendo con el cambio climático. Por supuesto, tiene sus contras, los residuos nucleares, el peligro de irradiación y demás, pero efectivamente tiene un uso fundamental, que es la generación de energía eléctrica. La energía nuclear y las radiaciones tienen otro uso pacífico importante, que son sus usos en medicina, en tratamiento de materiales, de alimentos y demás. Entonces, aquí en Argentina podemos ver cabalmente eso. Vos tenés los reactores que generan energía eléctrica y los que generan radioisótopos. En los reactores nucleares, para generar radioisótopos para uso medicinal, Argentina es líder mundial. INVAP construye esos reactores y los ha vendido a los principales países del mundo, Australia, Holanda y demás. Entonces, en ese tema somos líderes a nivel mundial. Son el principio de funcionamiento, la fisión nuclear es la misma, pero la escala, el uso es distinto a los reactores de potencia. Pero, por eso, como vos decías, hay un uso pacífico, que es el uso en medicina y en la generación de energía y en otros usos por el estilo, y hay un uso bélico que conocemos desde Hiroshima, y que tiene un efecto potencialmente devastador, ¿no? Las bombas que se hacen hoy tienen 100 hasta 1000 veces más potencia que la que destruyó una ciudad más o menos importante como era Hiroshima en su momento, ¿no? Uh-huh. Germán, te agradecemos mucho este tiempo que nos diste y todo lo que nos has ilustrado sobre este tema preocupante, pero también sobre todo el uso positivo que tiene la energía nuclear. Dale, un gusto y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Dialogamos con Germán Guido Lavalle, ingeniero y doctor del Instituto Balseiro, especializado en ingeniería nuclear.